Muy bien, inicia la última unidad, que como tal es campo de aplicación de la electricidad y la electrónica industrial. El objetivo de esta unidad es aprender a utilizar y manejar los dispositivos de control eléctrico y electrónico, establecer cuáles serían los principios de la utilización de la electroneumática, así como el funcionamiento básico de lo que es un PLC y las aplicaciones en las que se pueden encontrar estos dispositivos, ¿no? Básicamente esta unidad se compone de 5 subtemas, bueno, de 4, de hecho el último tiene que ver con la parte del proyecto de la materia como tal. El primer subtema, que es el que voy a tratar en este video, es el de sensores y transductores eléctricos. Para el segundo subtema son conceptos de lo que viene siendo electroneumática y la simbología que se involucra dentro de este tema. Subtema número 4.3, el funcionamiento y características principales que tienen el PLC. Y el subtema número 4 es la programación básica del PLC, ¿no? Para esta programación básica voy a utilizar un PLC del logo de Siemens para hacer algunos ejemplos básicos de lo que vendría siendo la programación de dicho PLC, ¿no? Al final de cuentas, independientemente del tipo de PLC que se esté utilizando, más o menos la programación es la misma, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de diagrama escalera. Lo único que cambiaría pues sería ahí un poco la interfaz de programación de cada uno de estos PLCs dependiendo de la marca con la que se esté trabajando. Entonces, empezamos con el tema de sensores y transductores eléctricos. Cuando hablamos de automatización en el mundo industrial, la mayor parte de la gente luego lo relaciona con lo que vendría siendo electrónica, ¿no? Sensores por todos lados, la parte de los robots presentes en la misma para hacer trabajos que dentro de lo que cabe a un operario le costaría más tiempo, más trabajo y sobre todo incluso, por qué no mencionarlo, involucra cierto riesgo en algunas operaciones, ¿no? Entonces para eso, como lo ven en pantalla, dice, en cualquier máquina o proceso automatizado es necesario disponer de elementos que nos indiquen el estado del proceso o valor de la variable a controlar para que el sistema actúe en consecuencia. Entonces, la forma más fácil de explicar qué es un sensor sería viendo qué es lo que hace este sensor. Básicamente un sensor lo podemos poner como un dispositivo que detecta el cambio de una variable que existe en su entorno y da alguna salida a otro sistema. Pero ¿cómo es que trabaja o cuáles son los tecnicismos que nosotros nos vamos a encontrar a lo largo de toda esta área que involucra lo de la instrumentación en la industria, valga la redundancia? Básicamente tenemos que conocer qué serían los sensores, o que también se les conoce como sondas, y qué es un transductor, o que de igual forma se le conocen como captadores, ¿no? Porque básicamente tenemos que saber diferenciar cuáles son las características que tiene un sensor contra cuáles serían las características que tiene un transductor, ¿no? Porque no es lo mismo, muchas veces es un problema de que las personas a veces relacionan los conceptos como uno solo cuando son básicamente dispositivos diferentes, ¿no? Entonces es bastante importante saber diferenciar cuando yo estoy hablando de un sensor y cuando yo estoy hablando de un transductor. Así que básicamente la función de estos dispositivos, tanto del sensor como del transductor, es adaptar la variable de entrada, como ya lo mencioné, alguna magnitud física o química que yo necesite estar monitoreando, y convertirla en otro tipo de magnitud proporcional. Usualmente esta magnitud de salida que yo estoy teniendo con respecto a la entrada que estoy monitoreando es una variable del tipo eléctrica. No necesariamente tiene que ser eléctrica, en la mayoría de los casos es por las bondades que presenta el poder manejar este tipo de variables, pero también podría ser por ejemplo, una variable de salida del tipo térmica, como por ejemplo en algunas calderas.
Pero al final de cuentas lo que a mí me interesa de esta variable es el hecho de que yo la voy a enviar a un sistema y este sistema pueda interpretar esos datos que le están llegando o esa constante eléctrica, ese valor de pulsaciones eléctricas que le está enviando estos dispositivos y de esta forma poder realizar un control dentro del proceso donde se encuentren instalados. Entonces, teniendo es un poco en claro cuál sería la función como tal del sensor y del transductor, bueno, vamos a ver entonces qué es un sensor y qué es un transductor. Para empezar, un sensor es el elemento que se encuentra en contacto directo con la magnitud que se va a evaluar. Al interactuar con estas, sufre cambios en sus propiedades. Por ejemplo, ¿qué tipo de variable es con las que yo voy a poner en contacto este sensor? Pues tenemos, por ejemplo, distancia. Hay muchos tipos de sensores y de hecho muchos principios de funcionamiento, pero bueno, aquí nada más vamos a ver lo que vienen siendo las variables que yo puedo medir con estos sensores, ¿no? Distancia, por ejemplo, corriente, humedad, no sé, a lo mejor en algún ambiente de trabajo yo necesito estar midiendo la cantidad de humedad que hay. Por mencionarles un ejemplo, en una de las empresas que estuve trabajando, eh, instalamos un dispositivo, en un sensor que se llama un higrómetro, que esto lo que hace es que mide la cantidad de humedad relativa que hay en el ambiente. Entonces se instalaron varios dentro de una bodega porque esas personas con lo que trabajaban era con alimento para animales. Entonces necesitaban, por cuestiones de calidad, estar registrando lo que vendría siendo el porcentaje de humedad en el cual tenían almacenado ese alimento, ¿no? Entonces, esa sería una aplicación, por ejemplo, de lo que viene siendo la medición de la humedad. Tenemos presión, sonido a través de los decibeles, tenemos algunas mediciones universales, podemos medir flujo, caudal, que no es lo mismo flujo y caudal, la luz, la potencia, temperatura, voltaje, el pH de algunas partículas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, uno de los sensores, por empezar a mencionar algún ejemplo y empiecen a relacionar cuando se trata o se hace referencia a lo que viene siendo un sensor de convertir un fenómeno físico en un voltaje analógico medible, o incluso depende del sensor, no necesariamente un voltaje de salida analógico, sino que también puede ser una señal digital. Y esto nosotros como humanos lo podamos interpretar. Sería el sensor más típico, un micrófono, por ejemplo, que convierte la energía del sonido en una señal eléctrica, es decir, las pulsaciones de presión de aire que nosotros estamos enviando la capta el micrófono, hace todo un proceso de amplificación, la transmite, la puede grabar incluso con otros aditamentos y al final de cuentas reproducirla en un parlante de una manera intensificada, ¿no? Pero al final de cuentas yo estoy realizando la captación de una variable física y la estoy transformando a una variable eléctrica y esa variable eléctrica de salida yo le estoy dando una amplificación para poder incrementar lo que viene siendo el sonido, ¿no? de mi voz en este caso, como por ejemplo el micrófono que estoy utilizando en este momento. Que eso lo que me va a permitir es yo no tener que estar elevando tanto mi tonalidad de voz y aún así ustedes puedan estarlo escuchando de una manera o con una intensidad lo suficientemente clara. Ahora, ¿qué sería un transductor? El transductor es un dispositivo que tiene la misión de traducir o convertir una señal física en otra distinta entendible por el sistema. Es decir, convierte una señal no interpretable, por el sistema en otra variable interpretable por dicho sistema, ¿no? Para ponerlo más fácil, una forma de verlo, y de hecho esa sería la construcción que tiene un sensor, es, bueno, yo tengo una magnitud física que quiero estar monitoreando, midiendo, que esa magnitud física, le repito, puede ser humedad, presión, corriente, voltaje, etcétera, etcétera. Entonces va a entrar
mi magnitud física, aquí está mi magnitud física, pero esa magnitud física yo la tengo que captar a través de un dispositivo que dijimos que era el sensor. Lo voy a poner aquí como un bloque, que el sensor lo que hace es estar cambiando su estructura física. No sé, que por ejemplo, si le está llegando cierto valor de temperatura, este sensor está cambiando su resistencia interna, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, yo no puedo interpretar ese cambio de resistencia, sino que voy a necesitar un transductor. Entonces, lo que voy a tener aquí, perdón, voy a tener el sensor. Entonces, una vez que yo ya estoy haciendo esta captación física, yo necesito un elemento que me traduzca esas variaciones de resistencia, por tomar el ejemplo que les acabo de mencionar, y me haga la conversión a una variable proporcional que yo pueda interpretar, ¿no? Entonces, aquí es donde vendría, lo pongo como por otro bloque, donde sería o entraría el transductor. Transductor. ¿Qué es lo que está haciendo este transductor? Bueno, este transductor está tomando esa variación de resistencia que está internamente, que está teniendo el sensor, y lo está sacando a niveles de voltaje, por ejemplo. Puede ser por voltaje, puede ser por corriente, puede ser un desplazamiento, puede ser un sonido, puede ser niveles de presión, etcétera, etcétera, ¿no? Acá en la variable física, pues puedo tener una entrada, como dijimos, un sensado del tipo inductivo, capacitivo, medir presión, etcétera, etcétera. Entonces, usualmente el sensor y el transductor vienen englobados en un solo dispositivo, en un solo elemento. Por eso es que usualmente casi siempre solamente se le llama sensor, o industrialmente hablando siempre hablamos de sensores. Ocupa un sensor para esto, ocupa un sensor para lo otro. No es muy común que digamos transductores, porque encontrar solamente transductores sin un sensor que esté haciendo la captación física, pues es un poco inservible, ¿no? Si lo ponemos de esa manera. Y también, si yo voy a tener un sensor, pero no voy a tener un dispositivo que me haga esa conversión de la variable física que yo estoy midiendo a algo que yo pueda interpretar, pues entonces tampoco tendría caso tener ese sensor, ¿no? Por eso es que vienen juntos tanto el sensor como el transductor. Hay diferentes etapas para lo que viene siendo el sistema de adquisición de datos, pero usualmente es que yo estoy teniendo, o sea, si lo repito de nuevo para que quede un poquito más claro esa parte. Yo tengo mi variable física, donde yo estoy sensando esas variables a través del sensor, valga la redundancia. Entonces, el sensor lo que me está haciendo es esa captación de las variables físicas, y después esa captación o ese cambio que está teniendo internamente el sensor lo está pasando al transductor, y el transductor lo que está haciendo es interpretar y darme una salida que yo pueda entender. Incluso ahí dentro del transductor entra otra parte que se le llama como acondicionamiento de señal. Es decir, si yo estoy teniendo, por ejemplo, que el sensor tiene variaciones muy pequeñas, y esas variaciones muy pequeñas yo no las podría ver desde acá de la salida, ¿qué es lo que está haciendo el transductor? Pues a lo mejor ahí está acondicionando esa señal para amplificar la misma y que yo la pueda ver sin ningún problema, ¿no? O digamos, vea esa señal de forma más continua. Y bueno, pues acá ya la salida, pues yo ya podría darle otro uso, ya sea que este, esa misma señal que yo estoy teniendo la utilice para mover algún otro dispositivo, o simplemente la quiero para estarla monitoreando en una pantalla, um, etcétera, etcétera. No va a depender del sistema que yo tenga armado ahí, en cómo es que voy a hacer el cableado de estos sensores y estos transductores. ¿Ok? Ahora, hay una infinidad de sensores. Sería un tanto complicado realizar una clasificación única debido a la gran cantidad de dispositivos que existen actualmente. Pero lo podemos
generalizar de la siguiente forma. Tenemos que, lo podemos clasificar inicialmente según el principio de funcionamiento, ¿no? Los tenemos como sensores activos y sensores pasivos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, los sensores activos son aquellos que generan señales representativas de las magnitudes a medir en forma autónoma. Es decir, no requieren de alguna fuente de alimentación. Mientras que los sensores pasivos son aquellos que generan señales representativas de las magnitudes a medir por medio de una fuente auxiliar. Básicamente, aquellos activos es los que yo no necesito alimentarlo a ningún voltaje o a ninguna entrada de corriente, de señal de, de energía, para que me esté generando esa captación o esa medida, básicamente, de mis variables físicas. Y los pasivos son los que yo necesito estarlos alimentando, es decir, conectarlos a una toma de corriente para que pueda hacer esa captación, ¿no? Esa sería la diferencia entre activos, no ocupan una fuente externa, pasivos sí ocupan de alimentación. Tendría también, según el tipo de señal eléctrica que generan, tenemos de tres clasificaciones. Los sensores del tipo digitales, los sensores del tipo analógico y los sensores del tipo temporales. Donde en este caso los sensores analógicos suministran una señal proporcional a una variable analógica, como puede ser, por ejemplo, presión, temperatura, velocidad, posición. Y los sensores del tipo digital, pues son aquellos que generan modo de pulso o bits a la salida, ¿no? Como por ahí recuerdan el todo o nada. Ahora, los sensores temporales, como su nombre lo indica, no están, están arraigados a lo que viene siendo el tiempo, ¿no? Es decir, la información no está en amplitud de señales, como es el caso de, por ejemplo, los sensores analógicos, sino que más bien aquí la relación temporal se da a través del funcionamiento de un periodo o una frecuencia o una anchura de pulsos de estos sensores, ¿no? O la fase incluso que trabajan estos sensores. En el dominio temporal, por ejemplo, la variable codificada no se puede medir, es decir, convertir el dominio de los números de forma continua, sino que hay que esperar un ciclo o una duración de un pulso para poder interpretar dicha señal, ¿no? Como por ejemplo en los aparatos estos donde se hacen los electrocardiogramas, donde, bueno, en las películas que se ve que está pasando y genera ciertos pulsos y eso va indicando que la persona sigue viva, ¿no? Pero pues necesitamos nosotros que estén pasando esos pulsos durante cierto periodo de tiempo para poder interpretar la señal de salida que nos está dando ese dispositivo. Ahora, yo tengo también, según el rango de valores que proporcionan, tengo un todo o nada, que sería un on-off, o tengo uno de medida, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? Que el todo o nada es más como un funcionamiento digital, donde yo mando una señal o no la mando, o la envío o no la envío, todo o nada, encendido o apagado. Y de medida sería una escala proporcional de lo que viene siendo el dato que yo estoy manejando, ¿no? Por poner un ejemplo, a la salida yo voy a tener una salida de voltaje. Entonces, si yo estoy trabajando un todo o nada, o mando 0 voltios o mando 5 voltios. Cuando yo estoy hablando de un rango de medida, yo mandaría 0 o mando 1 o mando 1.5, 1.7, 2, 2.5, 3, 4. Es decir, de una forma creciente de mi señal de todo el rango de salida, por poner el ejemplo de 0 a 5, en todos sus valores que quepan dentro de ese rango, 1.1, 1.2, 1.3, 0.7. Y cuando yo estoy hablando de todo o nada, o le mando 0 voltios, o le mando 5, ¿no? Entonces esa sería la diferencia. La siguiente clasificación sería según el nivel de integración. Hay sensores del tipo discretos, hay sensores del tipo integrados y hay sensores del tipo inteligente. Y por último,
tengo según el tipo de variable física medida. Entonces, este es de los más comunes que se vayan a encontrar cuando van a estar trabajando de forma, por ejemplo, no tan matemática, sino irse directamente a alguna aplicación en específico. Y aquí los podemos clasificar como sensores mecánicos. Esto va a depender de la variable física, como aquí lo menciona, la variable física que está medida, y también de la forma o el funcionamiento que tienen internamente estos sensores, ¿no? Tenemos mecánicos, eléctricos, magnéticos, térmicos, acústicos, ultrasónicos, químicos, ópticos, de radiación, láser, ¿no? Entonces, cualquiera de estos métodos me va a medir las variables o las magnitudes físicas que ya habíamos mostrado. Por ejemplo, yo puedo tener un sensor del tipo mecánico que me mida, por ejemplo, por poner algo, la humedad. Y puedo tener un sensor del tipo acústico que me mida también la humedad, por decir algo, ¿no? O un químico que me mida también la humedad, ¿no? Entonces, ahí sí sería cuestión de ir viendo, más bien tenemos que interpretar qué tipo de variable física es la que yo necesito medir, y dependiendo de las condiciones donde va a estar instalado ese sensor, es el tipo de sensor acá de este lado que yo voy a utilizar, ¿no? Si me conviene que sea un sensor del tipo eléctrico, si me conviene que sea un sensor del tipo magnético, y obviamente si existe en el mercado esa oferta de sensores que yo estoy buscando, ¿no? Si me conviene, por ejemplo, que sea uno del tipo activo, que sea uno del tipo pasivo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues eso ya se va a ver hasta la parte de la práctica, ¿no? Conforme más estén utilizando los sensores, pues va a ser también mayor facilidad poder seleccionar los mismos en las diferentes aplicaciones que ustedes busquen. Ahora, hay que ver ciertas características generales que tienen todos los sensores, no importando el tipo de sensor que sean. Hay que ver ciertos parámetros a considerar cada que estemos trabajando con ellos. El primero de ellos, bueno, no porque sea el más importante, simplemente es un listado así aleatoriamente, sería el intervalo o la extensión. ¿A qué se refiere con esto del intervalo y la extensión? Como ahí dice, define los límites entre los cuales puede variar la entrada, y la extensión es el valor máximo de la entrada menos el valor mínimo. Es decir, esta extensión es lo que se conoce como el rango. Desde qué valor mínimo hasta qué valor máximo es que yo voy a estar o que yo voy a poder medir con ese sensor, ¿no? Eso es bastante importante porque, por ejemplo, muchas veces no se toma en cuenta de que si yo quisiera medir una presencia de voltaje, por poner algo, y ese voltaje está alrededor de 120 voltios, y yo agarré un sensor y no me fijé que ese sensor solamente me medía de 80 a 110, entonces no me va a estar captando nada. En el mejor de los casos no pasa nada, simplemente no hace esa captación, ¿no? En el peor de los casos, pues me echaría el sensor, precisamente porque la variable física que yo necesito estar midiendo sale fuera del rango para el cual este sensor es capaz de detectar dicha variable, ¿no? La siguiente característica sería la sensibilidad. Es la relación que indica cuántas salidas se obtiene por unidad de entrada, es decir, la salida con respecto de la entrada. ¿A qué se refiere con esto? Un ejemplo sería un termómetro del tipo resistencia, ¿no? Que puede tener una sensibilidad, pongámosle, no sé, de 0.5 ohmios por cada grado centígrado. Entonces, es frecuente que este término de sensibilidad se utilice para indicar eh, las captaciones que va a haber de otras entradas, además de la que se mide. Como por ejemplo, si yo quiero ver o quiero medir con este termómetro la cantidad de grados centígrados que tiene algún elemento, yo tengo que considerar también los cambios ambientales donde estoy haciendo esas mediciones. O por ejemplo, también podría haber sensibilidad por lo que viene siendo las fluctuaciones en el suministro de voltaje de la línea de alimentación y algunos otros parámetros
que están fluctuando dentro del ambiente en el que yo estoy utilizando dicho sensor, ¿no? Por eso es que en algunas aplicaciones, a lo mejor lo han visto, lo han notado, o en alguna película, o por ahí se los llegaron a comentar en clases anteriores, ciertas pruebas de los laboratorios se hacen bajo un ambiente controlado donde se ve que entran y cierran las puertas y tienen cierta temperatura controlada y no dejan que entren partículas, etcétera, etcétera, precisamente porque eso puede alterar lo que viene siendo la medición como tal que se está buscando. La siguiente característica sería el error, que es la diferencia entre el resultado de una medida o una medición y el valor verdadero de la cantidad que se mide. Aquí hay dos cosas bastante importantes que van a entrar, que viene siendo el concepto de qué sería exactitud y qué es precisión. Como ahí lo menciona, dice, la exactitud debe poder detectar el valor verdadero de la variable sin errores sistemáticos. Sobre varias mediciones, la desviación de los errores cometidos deben tender a cero. Cuando la precisión es una medida que será más precisa que otra si los posibles errores aleatorios en la medición son menores, ¿no? Eso, estas dos palabras es algo que constantemente se confunden o se toman como si fuese lo mismo cuando realmente son dos cosas que significan totalmente valores diferentes, ¿no? O definiciones diferentes. La exactitud indica la proximidad de los resultados de la medición con respecto al valor verdadero, mientras que la precisión indica la repetitividad o reproductibilidad de la medida. Es decir, por ejemplo, yo tengo una barra que bueno, tengo la barra, la medición estándar como tal del metro, ¿no? Que esa se hizo con el laboratorio, con las condiciones ambientales adecuadas para que esa barra siempre mida exactamente los 100 centímetros establecidos por el sistema internacional. Entonces, si yo llego con algún otro flexómetro y empiezo a medir, entonces a lo mejor yo agarro y con el flexómetro por el error de paralaje yo mido que en vez de que sean 100 centímetros medí 101 centímetros. Y luego hago una segunda medida y vuelvo a medir 101 centímetros. Hago otra tercera medida, 101 centímetros. Entonces hice 10 medidas y yo medí, dependiendo, bueno, con mi método, 101 centímetros. Entonces yo estoy siendo preciso en mi medición, pero no estoy siendo exacto. ¿Por qué? Porque si fuera exacto yo tendría que haber medido los 100 centímetros como tal que representa la barra, no los 101 que en todas las medidas yo tuve. Entonces, de nuevo repito, fui preciso en mis medidas en 101 centímetros, porque todas fueron la misma, pero no fui exacto, porque yo debí de haber llegado a los 100 centímetros como tal del valor real que tiene esa barra, ¿no? Entonces esa sería una diferencia entre exactitud y precisión y tiene que ver con el error que va a tener estos sensores. Otra característica sería la repetibilidad o reproducibilidad. Es decir, los términos se utilizan para describir la capacidad del transductor para producir la misma salida después de aplicar varias veces el mismo valor de entrada, ¿no? Eso tendría que ver parte con la precisión, es decir, cuántas veces yo puedo estar utilizando ese sensor en la misma variable, en el mismo monitoreo, y todas esas veces tiene que ser capaz de siempre darme la misma salida de la medida, desde la medida 1 hasta la medida 150 que yo haga, ¿no? Bueno, aquí ya entran los conceptos de calibración y demás que ahorita lo vamos a tocar, pero dentro de la reproducibilidad de las medidas siempre tiene que ser capaz de que no haya variaciones o no haya errores entre una medida y la otra, ¿no? También el sensor tiene que contar con estabilidad y eso hace referencia a que es su capacidad para producir la misma salida cuando se usa para medir una entrada constante en un periodo de tiempo. ¿A qué se refiere con esto? Que si yo tengo un sensor donde estoy, por ejemplo, no sé, midiendo temperatura, entonces, bueno, no, con temperatura no sería un ejemplo correcto.
Bueno, sí, con temperatura. Supongamos que estamos en un ambiente controlado donde la temperatura para mí siempre van a ser 50 grados centígrados, ¿no? Entonces, este sensor tiene que ser capaz de que mientras esté conectado a ese sistema que yo estoy utilizando me esté midiendo los 50 grados centígrados, ¿no? No que de repente me aviente a 55 grados y luego de repente baje a 48, o sea, se esté moviendo la medida, sino que se mantenga estable en esa medición de los 50 grados centígrados, les repito, considerando un ambiente controlado, que yo sé que serían esos 50 grados centígrados, ¿no? Entonces tiene que ser estable en sus medidas, no tiene que estar haciendo oscilaciones en las variaciones. Oscilaciones en las variaciones, valga la redundancia. Oscilación en las mediciones, perdón. Una característica más sería la resolución, que es el cambio mínimo del valor de entrada capaz de producir un cambio observable en la salida. Esta parte hace referencia a que cuando la entrada varía continuamente en todo el intervalo, las señales de salida de algunos sensores pueden cambiar en pequeños escalones. Un ejemplo de ello sería el... de hecho aquí lo tengo a la mano. Por ejemplo, tengo yo aquí lo que viene siendo una fuente de voltaje y déjenme ver, prenda. Entonces, la resolución hace referencia a esos pequeños cambios que va a tener o la sensibilidad que va a tener a la hora de yo estar manipulando. Por ejemplo, estos son potenciómetros y tengo dos tipos de salida. Uno que dice aquí fino y otro que dice coarse, que sería como ¿qué será? Como burdo, como grueso, sí, más o menos. Bueno, esto hace referencia a que, por ejemplo, esta parte de burdo quiere decir que si yo quiero hacer cambios, aquí está en 12 voltios, y por ejemplo, si empiezo a mover aquí, se fijan, va a 13.4, va como de 2 en 2. Entonces yo puedo llegar muy rápido a su máxima capacidad, que serían 26.6 voltios, o llegaría a la de 1 voltio, ¿no? Que es más o menos el rango que tiene. Pero si, por ejemplo, yo quisiera poner 1.4, se fijan, con una pequeña variación que yo haga se puede mover bastante, y esa parte yo lo puedo hacer con la fina. Entonces con la fina yo empiezo a mover y es más fácil que yo vaya cambiando, bueno, debería cambiando de uno en uno, 1.5, 1.6, 1.7, etcétera, etcétera. Entonces tengo yo esta parte de lo que viene siendo una resolución fina, una resolución gruesa. No sé si se entienda un poco el concepto. Ok. Otra característica sería la fiabilidad. Que esto dice, el sensor debe ser fiable o confiable, que es lo mismo, ambas palabras significan lo mismo. Es decir, no debe estar sujeto a fallos inesperados sobre su funcionamiento, ¿no? Durante su funcionamiento. Yo tengo que tener la confianza de que mientras el sensor yo lo esté ocupando o lo tenga instalado, va a estar funcionando de forma correcta. Es decir, no va a estar de pronto marcando errores o que ya no midió y luego que de repente sí midió y luego que otra vez ya no me dio la salida. O sea, tengo que confiar, básicamente de hecho de ahí viene la palabra confiable, ¿no? Que yo tengo que confiar en realidad que el sensor está trabajando y va a trabajar durante cierto tiempo bajo ciertas condiciones ambientales. Que eso ya depende del sensor. Tengo la velocidad de respuesta, que sería el tiempo que transcurre después de aplicar una entrada constante a una entrada escalón hasta que el transductor produce una salida correspondiente a un porcentaje especificado, ¿no? Es decir, esta velocidad de respuesta tiene que ver con el hecho de que si yo lo pongo o lo conecto y hago una variación en esa magnitud física, pues el sensor tiene que ser capaz de responder de forma rápida y darme la medida, digamos, instantáneamente, ¿no? Sería, de hecho, lo ideal sería que fuera una respuesta instantánea, pero bueno, ahí involucramos parte también del retraso de la electrónica del mismo sensor, ¿no? Obviamente entre, por ejemplo, un sensor más con una respuesta más rápida que otro, pues también viene la variación del costo, ¿no? Por el proceso de fabricación y demás.
Tenemos lo que es la calibración, que es el proceso mediante el cual se establece la relación entre la variable medida y la señal de salida que produce el sensor. Una característica que tienen que tener estos sensores es que tienen que ser capaces de poder calibrarse de manera sencilla y muy importante que el sensor no debe de precisar una recalibración frecuente, ¿no? Por ahí, como les mencioné al inicio del curso, en una de las empresas que estuve trabajando, que trabajamos precisamente con sensores, por cuestiones de calidad, aún así hay que estarles dando cierto mantenimiento o al menos cierta vigilancia a ciertos sensores a manera de ver que están trabajando en rango, ¿no? Entra una cosa que se le llama incertidumbre, donde esa incertidumbre me va a marcar qué tanto valor se está saliendo del rango real que está marcando el sensor, y dentro de lo que cabe esas tolerancias o esa incertidumbre va a permitir decir, bueno, el sensor todavía se encuentra en rango, todavía son valores aceptables, quiere decir que mi producto está saliendo sin ningún problema, o en su defecto, si ya sale mucho de ese valor de incertidumbre, pues entonces ya sería conveniente darle un ajuste a lo que viene siendo el sensor, ¿no? Pero pues bueno, aquí como menciona también, no necesariamente tiene que ser un sensor tan malo como para que yo todos los días lo tenga que estar calibrando, ¿no? Pues entonces, ¿a qué me va a salir en ese caso haber comprado un sensor barato que yo lo tengo que estar calibrando a cada rato y con la incertidumbre de que en algún momento las medidas que me está dando ya no son las correctas porque de nuevo tengo que calibrar, a saber que yo necesite calibrarlo a lo mejor cada 2 meses, cada 3 meses, 6 meses, depende del sensor, ¿no? Aún así, repito, hay que estar monitoreando frecuentemente por cuestiones de calidad. La impedancia de salida, esto usualmente no aplica, bueno, lo pongo como una característica general, aunque no siempre se considera, pero esta parte de impedancia de salida se toma muy en cuenta cuando la salida eléctrica que me está dando este sensor la voy a enlazar yo o la voy a conectar con un circuito electrónico. Entonces, cuando voy a hacer eso, porque no muchas veces la parte del sensor lo voy a enviar directamente a la computadora de la máquina, o en su defecto a una pantalla simplemente que me esté mostrando las variaciones o el resultado de la medición que está haciendo de la variable física, sino que yo ya la voy a conectar a un circuito electrónico. Es necesario conocer la impedancia de salida, ya que esto va a conectarse ya sea en serie o paralelo con dicho circuito, ¿no? Y si yo no considero esa impedancia de salida, que si por ahí se acuerdan, la impedancia no era más que, digamos, visto desde corriente alterna, es un valor de resistencia a la oposición de la corriente que tiene el sensor. Entonces, si yo no considero eso y yo no sé si necesito conectarlo en serie o en paralelo a dicho circuito, eso me va a modificar completamente todo el comportamiento de mi tablilla, ¿no? Entonces hay que tenerlo bien en cuenta. Por eso es que lo consideré yo como una característica general. Y por último, y no menos importante, el precio. No solo el precio de compra, sino también el coste que genera el instalar y manejar el sensor, ¿no? Por ahí, como dicen, muchas veces sale más caro el caldo que las albóndigas. Si yo voy a tener un proceso que es relativamente pequeño, no es tan importante, no necesito tanta precisión, y yo voy a meter un sensor carísimo, pues creo que ahí voy a gastar más en el sensor que ni en lo que estoy produciendo, ¿no? Entonces es ahí donde se empieza a jugar con la parte del costo producción, costo beneficio de la maquinaria, o en este caso de los sensores que estoy instalando, con respecto a lo que yo necesito estar midiendo, ¿no? Y sobre todo también por el hecho de la disponibilidad en el mercado. Muchas veces yo puedo seleccionar un sensor que se acople perfectamente a lo que yo estoy buscando, pero desafortunadamente o es muy difícil conseguirlo aquí en México, o en su defecto el poder importarlo sale mucho más caro que a lo mejor alguna otra opción que también me puede servir sin ningún problema. Y bueno, aplicaciones, pues básicamente lo vemos en todos lados, donde haya procesos o haya máquinas involucradas, hay sensores de todo tipo en la agricultura, en los procesos industriales, sobre todo, que es más para el área donde van, en el sector de la medicina,
en los bancos, en toda la parte de los cajeros, ahí tienen parte de los sensores para detectar lo que vienen siendo las tarjetas. Y pues básicamente en todos lados, ¿no? Todo lado que ya esté industrializado, pues vemos lo que vienen siendo los sensores. Que tienen sus ventajas y sus desventajas. Pero para eso necesitaríamos, digamos, hacer la comparativa más entre tipos de sensores. Si lo ponemos de forma general, una ventaja que tiene el utilizar sensores, bueno, pues es el poder monitorear de forma continua, constante y todo el tiempo, básicamente, lo que viene siendo mi proceso, mi producto, mi variable física como tal a medir, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Una desventaja que yo veo que obviamente entre mayor cantidad de sensores yo le ponga a mi sistema, es decir, entre más automatice, por así decirlo, mi proceso, pues obviamente va a ser también más propenso a estar generando fallas, ¿no? Porque yo estoy involucrando más elementos. Y aparte de las fallas, pues también está siendo muy propenso a que si yo estoy trabajando, por ejemplo, con sensores que me están generando y almacenando ciertos datos que son confidenciales para mi empresa y utilizan de una red de internet para estar trabajando con parte de ese proceso, pues también puede ser susceptible a algunos ataques cibernéticos, ¿no? Que a lo mejor tener un proceso meramente analógico. Entonces eso sería como una ventaja, bueno, una desventaja y con respecto de una ventaja, ¿no? Entonces, para indagar un poco más en ventajas y desventajas, les repito, pues sería más bien hacer una comparación de exactamente qué sensor yo quiero sacar las ventajas con respecto a qué otro sistema quiero sacar sus desventajas.